Hola a todos, buenas tardes. Buenas Eh, tardes, profe. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Qué tal esa semana? Y ahí tirando contra el virus. Bueno, ninguno con problemas, por suerte, ¿verdad? Todavía estamos a salvo. Espero que así siga. Este, pero con las clases, ¿cómo les va? Eh, ¿Algunas dificultades con la Mm, comunicación? No, vamos, yo por lo menos voy bien, más o menos. Bien, bien, bien. Que sirva para aprovechar este tiempo, porque si no, imagínense si tenemos que esperar a... Sí, sí, Mica. Le digo, buenas tardes. Ah, buenas tardes, buenas tardes. Estoy anotando los que se conectan para después recordar los nombres, porque si no, así de verlo nomás, después ya no me voy a acordar quién es quién. No sabe, profe, tengo un poco de miedo, ¿Por qué? porque a la ¿Quién? vuelta de donde yo trabajo, Sí. resulta que hay una mujer ahora que tiene coronavirus, Mm. que nos enteramos ayer. Y yo antes, hace 4 días, yo la había atendido a esa mujer y ahora tengo miedo. ¿En dónde? ¿Vos dónde trabajas? En un mini market. Bueno, antes que miedo y cualquier cosa que me parece que hay que prevenir. En todo Sí, caso, ver si te pueden hacer el hisopado. sí, no, pero bueno, yo uso guantes, barbijo y Ah, lentes encima, bueno, así que. bueno, entonces, Pero no entonces, sé, yo tengo ese miedo por ahí, porque la mujer anduvo en el negocio y tocó un poco de cosas. qué, No qué sé, cosa, pero bueno, ¿no? Y sí, uno vive con el corazón en la boca, ¿sí? Cuando uno sabe que no sabe. De todas maneras, ahí a donde yo voy, antes de ingresar, nos rocían con alcohol, así que cuando tocamos, se supone que nuestras manos recién han sido esterilizadas. Así que no sé en el negocio donde vos trabajás, pero podría ser una buena medida esa, ¿no? sí, profe. Nosotros echamos la bandina todo el tiempo, así que. Bueno, estamos prevenidos, así que no hay que tener miedo. Hay que preocuparse nomás, pero no tener miedo. Así que bueno, esperemos que no sea nada Benja, que todo siga como hasta ahora. Bueno, comenzamos. Ya somos bastantes, somos algo así como 19 ya conectados. Creo que podemos comenzar con la clase. Un poco como para recordar de lo que estábamos haciendo, había quedado pendiente la resolución de un ejercicio. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Bien, me alegro. Había quedado pendiente la resolución de un ejercicio. Para que se acuerden, lo voy a proyectar así, ven cuál es. El permanganato de potasio. El permanganato de potasio. Ahora pongo Sí, la... o sea, yo no puedo resolver la de cuando dice cuántos átomos tiene el potasio. Bien, esta es la primera parte. Si dice, tenemos... Acá está la consigna. ¿La ven todos? ¿La pueden ver? Sí, profe. Bueno, esa es la consigna, que tengo 85 gramos de permanganato y eliminamos una cantidad de moléculas de ahí. Los datos están ahí, ¿sí? Los datos que voy a necesitar. Eh, lo que tengo que hacer es saber cuántas moléculas tienen los 85 gramos de permanganato y eliminarle las que figuran ahí. Por lo tanto, primero tengo que hacer este cálculo. Es decir, como yo tengo como dato lo molar, es decir, 158 gramos de permanganato tiene el número de Avogadro de moléculas, los 85 gramos tendrán X moléculas. Que si mal no he hecho los cálculos, ese sería el valor. ¿Sí? A eso le tengo que restar las que me pide el problema. Y entonces me estarían quedando estas cantidades de moléculas. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bien.
el número de Avogadro de moléculas están en un mol. Porque aquí me está preguntando moles de moléculas de permanganato de potasio quedan. ¿Cuántos moles de moléculas de permanganato de potasio quedan? Yo calculé moléculas. Los moles de moléculas serían estos que están en este cálculo, ¿sí? El número de Avogadro están en un mol, 1,74 por 10 a la 23 moléculas estarán en X moles. Entonces, los moles que me quedan de permanganato de potasio serían 0,28 moles. ¿Hasta ahí pudiste calcular, Micaela? Sí, no puede calcular lo del potasio. No. Bien, esos son los pasos que siguen. Entonces, hasta acá ya tenemos, ¿entendieron el proceso, el procedimiento de cálculos? Sí. ¿Lo puede volver a explicar, profe, por favor? Sí, claro. Fíjese, primero leamos bien la consigna, qué nos dice y qué nos pide, ¿no? Yo tengo 85 gramos de permanganato de potasio. Y de ese permanganato de potasio eliminé una porción, ¿sí? En gramos que equivalen a 1,5 por 10 a la 23 moléculas. Ahora lo que me pide es saber cuántos moles de moléculas quedan al sacarle esa porción de moléculas, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, de los datos que conozco, que ya vimos la clase pasada, que un mol de una determinada sustancia me da una cantidad de información que la puedo utilizar para hacer los cálculos. Como por ejemplo que pesa 158 gramos, un mol de permanganato de potasio tiene el número de Avogadro de moléculas, que tiene 4 por el número de Avogadro de átomos de oxígeno, ¿sí? Que tiene 4 moles de átomo de oxígeno, que no está puesto ahí, pero de paso lo aclaro, tiene el número de Avogadro de átomos de potasio, 1 mol de átomos de potasio, ¿sí? Todos esos datos me pueden servir a mí para resolver el problema. El primer planteo que se hace dice 158 gramos, que es lo que pesa un mol, tiene el número de Avogadro de moléculas. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Para quien tenía duda y me pidió que repitiera. Sí, profe. Bien. Ese es el dato que yo conozco. Ahora, yo no tengo 158 gramos, tengo 85. Quiero saber cuántas moléculas tiene. Y tiene ese valor de X. ¿Cómo calculamos ese X? Voy a volver a la pantalla para mostrarles acá. ¿Cómo calculo ese X? 158 gramos, decimos que es lo que pesa un mol, ¿verdad? Y que tiene el número de Avogadro de moléculas. ¿Sí? Ahora, los 85 gramos. Como me está pidiendo número de moléculas, voy a ir a X. ¿Esa X cómo se calcula? 85 gramos por 6,02 por 10 a la 23, que moléculas dividido, ¿sí? De hacer esta operación me queda que X igual a ese valor que tengo en el power. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, a ver, ¿algún otro que diga algo? Porque parece que están, pero no están. Volviendo acá, este valor que puse en la pizarra me da 3,24 por 10 a la 23.
como yo elimino de los 85 iniciales, que tiene 3,24 por 10 a la 23 moléculas, elimino una porción de moléculas, saco con una cucharita una cantidad de masa que tiene 1,5 por 10 a la 23 moléculas, le voy a tener que restar a las que tenía originalmente en los 85, las 1,5 por 10 a la 23. Y me da que, en realidad, tengo ahora 1,74 por 10 a la 23 moléculas. ¿Estamos? Ahora, el problema me pregunta cuántos moles de moléculas. No me está preguntando cuántas moléculas quedan, sino cuántos moles de moléculas quedan. Entonces tengo que hacer un cálculo más. Y voy a hacer uso del dato que dice que en un mol hay el número de Avogadro de moléculas. Por lo tanto, estas cantidades de moléculas van a ser X moles. Que son esos 0,28 moles. ¿Sí? ¿Ahora está más claro? Sí, Esto es, Sí. Sí, Mica, vos lo entendés. El pregunta es para los que preguntaron. Sí, profe. Bien. Ahora pregunta, ¿cuántos átomos de potasio quedan? ¿Cuántos gramos de permanganato de potasio quedan? ¿Y cuántos moles de átomo de oxígeno quedan? ¿Sí? ¿En dónde? En la masa que me quedó después de sacarle esa cantidad de moléculas. Entonces, para esto voy a usar los datos que obtuve recién. ¿Cómo voy a usar eso? Veamos. Este es un ejercicio de examen, así que ¿se ve bien la pizarra ahí? Sí. Ah, Sí, bien. profe. Bien. Entonces, ahora yo sé que acá tengo, ¿sí? Después de hacer todos los cálculos, que me quedaron 0,28 moles. Tengo. Bien. La pregunta dice, ¿cuántos átomos de potasio quedan? ¿Cuántos átomos de potasio hay en un mol? ¿En un mol de quién? De moléculas de permanganato. ¿Cuántos átomos hay aquí de potasio? 1. No hay un átomo, porque estoy hablando de un mol. Si yo te dijera, en una molécula, ¿sí? En una molécula hay un átomo. Pero yo estoy tomando un mol de moléculas. ¿Y no sería el número de Avogadro, profe? Exactamente. En un mol de moléculas, ¿cuánto hay? Un mol de átomos de potasio. ¿Se entiende la diferencia? Un mol de moléculas es el número de Avogadro de moléculas. Si en una molécula tengo un átomo, en un mol de moléculas voy a tener un mol de átomos. El número de Avogadro. ¿Sí? Entonces, esto va a ser igual. Voy a escribir un poco más acá, porque si no, no me alcanza la pizarra. Mol de moléculas, no confundir con el concepto de moléculas. Mol de molécula tiene 6,02 por 10 a la 23 átomos de potasio. ¿Sí? Esos 0,28 moles que me quedaron tendrán X. ¿Estamos, Mica? Sí, profe. Bien. Y entonces, ¿cómo sería la del oxígeno? Piénsenlo y lo resolvemos. Sería 4 por 6,02 por 10 a la 23.
Perfecto, así sería. Entonces, acá lo que tenemos que cambiar es 4 por esto y el resto de los datos es igual. ¿Mm? ¿Por qué 4? Porque yo sé que en una molécula tengo 4 átomos, ¿verdad? En un mol de molécula tengo 4 por el número de Avogadro. Pero eso me está preguntando, pero eso serían átomos. Ahora, ¿cuántos moles de átomos son? Esa es la diferencia, eso es lo que tienen que aprender a diferenciar, ¿sí? Los moles de átomos son números pequeños, ¿sí? Y el número de átomos son números grandes. ¿Estamos? Acá tengo 4 moles de átomo de oxígeno. En 0,28 X. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe. Yo directamente había multiplicado 0,28 por 4. Perfecto. Eso sería si lo entiende el concepto, ni siquiera hace falta hacer, digamos, el cálculo lo hay que hacer porque hay que multiplicar. ¿Pero entiendes, Micaela, cuál es la diferencia? Sí, profe. ¿Algún otro tiene una duda para poder dejar? Porque con este tema ustedes tienen un montón de ejercicios y la guía está en el aula virtual. En el campus virtual, quiero decir, está cargada este tema en particular y dentro de poco van a tener como un examen de autoevaluación, ¿sí? Basado en estos ejercicios más el tema que veremos hoy día. Pero hoy, acá, en este momento, estamos resolviendo el último ejercicio vinculado con este tema de moles de átomos, de moléculas, de átomos. Entonces, tengo que tener en claro el concepto. ¿Sí? ¿Alguien tiene dudas? O sea que en el caso del oxígeno tendremos que multiplicar por 4 el 0,28. Exactamente, porque vos estabas calculando átomos y te preguntan moles de átomos. Voy a hacer esto, voy a escribirlo por última vez. En una molécula de permanganato, ¿sí? Hay un átomo de potasio, 4 átomos de oxígeno. ¿Sí? En un mol de moléculas va a haber un mol de átomos de potasio que es igual al número de Avogadro de átomos y 4 moles de átomos de oxígeno, que es igual a 4 por el número de Avogadro. Es decir, la palabrita mol, recuerden que significa en cantidad el número de Avogadro. Es decir, que si yo reemplazo acá y quiero saber cuántas moléculas hay, y esto va a ser el número de Avogadro de moléculas. Es decir, que un mol de moléculas de permanganato tiene el número de Avogadro de moléculas de permanganato. ¿Sí? Y pesa lo que pesa la masa molar. ¿Okay? Pero esto es lo que acá estamos hablando, haciéndonos referencia a moles y acá directamente a átomos. Cuando utilizo el número de Avogadro, estoy hablando de las partículas más pequeñas. Recuerden que el átomo y las moléculas, para pesar estas cantidades que nosotros estamos manejando a escala macro, tienen que existir en unidades a la 23. ¿Se entiende? Sí. Bien.
Bueno, ahora después van a poner a prueba estos conocimientos cuando, cuando tengan que resolver la autoevaluación. Han entrado algunos después que estuve haciendo la lista, que es Müller. Estoy anotando quiénes están y también quienes participan, ¿sí? Así que más vale que hagan el esfuerzo por Lautaro Emanuel. ¿Lautaro es tu apellido? ¿O cómo es tu apellido? Voy a esperar a ver si contesta por Sánchez. Bien, bien Lautaro, porque acá figura solamente tu nombre. Ok. ¿Alguna duda? Profe, Para, si no pasar al otro ¿podríamos ver tema. podríamos Sí. ver los resultados para ver si están bien o no? A ver, resultados. A mí me dio, a ver, ¿dónde lo hice? Por acá debe estar. 1,68 por 10 a las 23 átomos de potasio. Y 1,12 moles de átomo de oxígeno. Sí, está bien, está bien. Bien. Ok. Para que anote el resto. Martina, sí, sí te anoté, Martina. Me falta curso, ok. Bien. Todo el resto ya está anotado, los que se ingresaron temprano ya está. El otro tema, como le decía que vamos a ver hoy, es en relación a lo que se conoce como veamos, composición porcentual o centesimal, ¿sí? Esto es como le digo, estamos haciendo matemática de la química y como dice acá, ¿para qué me sirve este dato? Porque muchas veces la composición centesimal o porcentual, que es lo mismo, se puede determinar experimentalmente. Y el hecho de obtenerlo, mediante algún cálculo teórico, se puede identificar a dicho compuesto. ¿Están viendo la proyección que hice? ¿Estoy mostrando? ¿O me miran, o me ven a mí? Sí, profe. Ah, bien. Entonces, ¿qué sería la composición centesimal? Como cualquier composición centesimal sería indicar, en este caso, los elementos que componen un compuesto en porcentaje de masa. ¿Sí? Si hacemos de cuenta que tenemos 100 unidades de masa, como dice acá, y las dividimos en porcentaje. ¿Cómo se calcula? Hacemos uso de esta operación, podemos hacer una regla de 3, o acá como está planteado esta ecuación, que dice porcentaje del elemento que forma el compuesto igual a la masa del elemento sobre la masa del compuesto por 100. Generalmente, lo que estamos considerando como masa del compuesto, sí, es la masa molar. ¿Sí? Por ejemplo, recién vimos al permanganato de potasio, pesaba 158 gramos por mol. Y supóngase que quiero saber el porcentaje de potasio, voy a poner arriba la masa del potasio, que es 39. Entonces 39 dividido 158 por 100 me va a dar el porcentaje de potasio que tengo por cada mol. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, ya, bien. ¿Está claro o no? ¿O necesitan más explicación? Vamos a ver un Explique de nuevo, por ejercicio. favor.
Vamos a ver un ejercicio, a ver si con un ejercicio se entiende mejor. ¿Eh? Por ejemplo, yo tengo este compuesto que se llama ácido acético. El ácido acético está compuesto por ¿qué cosa? Un mol de ácido acético está compuesto por 2 moles de átomo de carbono, 4 moles de átomo de oxígeno y 2 moles de átomo, perdón, 4 moles de átomo de hidrógeno y 2 de oxígeno. Lo primero que voy a hacer es calcular cuánto es la masa de un mol, lo que venimos haciendo habitualmente. Bueno, ahí está calculado y me da que es 60, vamos a redondear 60 gramos por mol. ¿Estamos hasta ahí? ¿Cómo calculo cuánta masa aporta en porcentaje cada uno de estos elementos que componen el ácido acético? Y con esta formulita, el porcentaje de carbono va a ser igual a 12, la masa del mol de carbono, que es 12, dividido, acá hay un error, está puesto 260 y sería 60, ¿sí? Recién lo veo. Por 100, la masa del hidrógeno dividido la masa molar por 100, y la masa del oxígeno dividido la masa molar por 100. Y me daría los porcentajes. ¿Estamos o no? Sí, profe. Bien. Como les digo, ahí en los cálculos está mal puesto la masa molar. No sé por qué está puesto 260. Estoy por hacer el cálculo a ver si me da el mismo porcentaje. No me va a dar esos porcentajes que están ahí, así que ya vamos a hacerlo de vuelta el cálculo. Háganlo ustedes al cálculo, a ver. Profe, ¿puede ser que dé 20? Sí, por eso, ¿Sí? porque fíjense que hay un error acá. La masa molar es de 60 gramos por mol. Y yo puse 260. Es decir, que puse 20,01 da la primera, la de carbono. porcentaje de Eso. carbono, entonces 20,01. Bien, bien. 20 directamente. 20. Sí, porque hay que redondear. ¿Por qué? Porque la suma me tiene que dar 100. ¿Y de hidrógeno? Esperen un momentito. Ahí me dio 1,7. 1,67. Sí, ya me también. 1,67. 1,67. Bueno, pónganle 1,8. 1,8% de hidrógeno. ¿Y de oxígeno? A mí me da 26,63. Bueno, acá hay algo que está mal. ¿Por qué? Porque no me está dando 100. Da 26,63 también. No sería, profe, porque También. hay que multiplicar cada uno de estos resultados por la cantidad de moléculas que hay. Tipo, No. No. Es así. Profe, El el cálculo oxígeno debería me ser dio 33,3 periódicos. 26,6 periódicos, sí. 33,3, sí. 33. A ver, espérenme. Sí, 60 es el peso. Bueno, digamos, el cálculo es de esta manera, ¿sí? Acá hay un error que no lo puedo ver en este momento, digamos, en el sentido que no me doy cuenta dónde está, pero digamos que así sería el cálculo que deberíamos hacer, ¿sí? ¿Estamos?
Veo que hay algunos... Sí, Araceli, sí está anotado. Perdón, pero veía que había unos mensajes ahí, pensé que era algo respecto del cálculo que estábamos haciendo. Profe, yo creo que es porque hay que multiplicar tipo 12,02 por 2 y de ahí dividirlo y multiplicarlo por 100. No, Ahí no. me dio 40 a mí. No, sí, lo que habría que poner ahí no 12, sino 24, eso te Ah, referís. 24. Ajá. La cantidad, sí. Ese es el error. Ese es Sí, el porque ahí error. me dio 40 a mí. Sí, ese es el error, perdón. No me daba cuenta que era. Están puestas mal las masas de, gracias a... están mal puestas las masas. A ver lo que dice su compañero, a ver si lo podemos... Acá. Resolver. Que aquí está todo... perdón. Esto debería decir 24 sobre 60. Acá debería decir 4. Y acá debería decir 32. ¿Verdad? Así debería ser. ¿Estamos? Muy mal hecho esto. No sé, eso medio dormida lo de haber hecho que no me daba cuenta. ¿Qué es lo que estaba mal hecho? Sabía el resultado, pero no la cuenta. ¿Estamos? ¿Dónde estaba el error? Sí, profe, ahí sí da. Bien. Es decir, y la suma de todo ello me tiene que dar 100. De esa manera se hace el cálculo del porcentaje. Muchas veces nosotros tenemos, nos dan los porcentajes y en función de eso tenemos que determinar qué compuesto es. Y obtener lo que sería su fórmula empírica y la fórmula molecular. No sé si se recuerdan algo de lo que hayan visto en la teoría. Pero antes de pasar a eso, vamos a resolver algunos ejercicios de esto que ahí tienen la solución. Calcular la composición de los siguientes compuestos. ¿Están viendo eso o me ven a mí? Sí, lo estamos viendo, profe. Ah, bueno, porque yo me pierdo por ahí con eso de que tengo. Estos serían como para hacer los cálculos y ahí tienen los resultados para que vean si están bien. Ahora lo que tengo que saber son las fórmulas. Saber cómo es la fórmula del ácido nítrico, del hipoclorito y del nitrito de amonio. Creo que esos resultados están bien, no los he hecho yo, pero ahora, pero lo hicimos cuando planteamos el ejercicio. ¿Se entiende lo que hay que hacer? Sí, profe. Bien. Hay que buscar las masas molares. Y calcular ¿Están planteándolo? ¿Pueden hacerlo? Vamos a colocar acá para no equivocarnos con las fórmulas.
¿Cómo sería el ácido nítrico? El hidrógeno y el nitrógeno. Y oxígeno. Y oxígeno. Claro. ¿Qué otro compuesto tenemos? El hipoclorito de zinc. De zinc. Hipoclorito sería el cloro con su menor valencia. Y el último que era Nitrito de amonio. nitrito de amonio. Nitrito, amonio. ¿Mm? ¿Están las fórmulas? Ahí tienen para que vean los resultados. ¿Y han podido hacer los cálculos? Sí, el primero sí. Sí, da. Sí da. Bueno, ya teniendo la fórmula y sabiendo cómo es, no es una cosa complicada, es simplemente tener en mente la fórmula, ¿no es cierto? La masa molar del elemento presente en el mol dividido la masa molar de la molécula, del mol de moléculas, por 100. ¿Mm? ¿Tiene alguna dudas respecto de esto que estamos planteando? Para aquel que en su momento me dijo que no podía entender nada. Profe, disculpe, yo Franco. internet, recién me puedo conectar, ¿me podría dar una breve explicación? Sí, ya vuelvo a poner la filmina anterior. Mirela. Bueno, trate de conectarse. Sí, pasa que hay muchos problemas para acá. Sí, no, es verdad. Pero hay que intentar, yo lo que trato es de intentarlo temprano para tener una buena conexión. ¿Sí? Ahora les muestro para Elías y Franco. ¿Sí? Eso sería lo que estamos haciendo es el cálculo de la composición porcentual o centesimal de los elementos que conforman un determinado compuesto, poderlo indicar en porcentaje, es decir, qué masa de cada uno de los elementos que conforman un compuesto, ¿sí? ¿Qué porcentaje aporta cada uno de esos elementos en masa?
¿Para qué voy a hacer esto? Porque esto se puede determinar experimentalmente y sirve para identificar compuestos. Es decir, de un compuesto que desconozco quién es, si yo hago estos cálculos a nivel experimental, puedo saber de qué elemento se utiliza mucho, por ejemplo, en el caso de contaminación, cuando tengo sustancias que están contaminando el agua y no sé exactamente qué es, muchas veces se utilizan estos cálculos teóricos para identificar un compuesto, ¿sí? ¿Cómo se calcula? Se utiliza una formulita que es el porcentaje de elementos, está muy chiquita aquí, pero acá al final, porcentaje del elemento va a ser la masa del elemento que está presente en el mol, dividido la masa del compuesto, de la masa molar del compuesto, por 100. Es una división entre la masa del elemento que está formando ese compuesto y la masa total de ese compuesto. ¿Estamos, Franco? Sí, profe, sí. Bien, es una cosa sencilla. Entonces, lo que hicimos aquí, a partir de un caso, resolverlo, es colocar qué cantidad tener este compuesto que se llama ácido acético. Lo primero que hacemos para cualquier compuesto es calcular la masa de un mol, y lo calculamos como veníamos haciendo hasta ahora, ¿sí? Como está aquí puesto, la masa de este mol de ácido acético pesa 60 gramos por mol. ¿Cómo hago el cálculo del porcentaje de cada elemento? Por ejemplo, en el caso del carbono, ¿cuánto está aportando el carbono? 24 gramos al total. Entonces, 24 dividido los 60, que es la masa del compuesto, por 100 me va a dar el porcentaje de carbono en masa, ¿sí? Es el porcentaje en masa que aporta el carbono el 100% de la masa de la sustancia. Y así para los otros elementos. Entonces, esos porcentajes sumados me tienen que dar el 100%. ¿Estamos, Franco y Elías? O Que sea, son los que han dicho que... con solamente sacar dos elementos ya podemos determinar cuánto falta del otro, ¿o no? Y obviamente, claro, porque si tengo 100, puedo sacarlo por diferencia al otro. Acá hacemos el cálculo todo para adquirir una destreza, digamos, en el cálculo, nada más, una aplicación de la fórmula. Pero obviamente, si ya tengo 2 y sé cuánto es el total, por diferencia puedo sacar, ¿sí? Perfecto. Bien ese aporte. Entonces, por eso les había dado estos ejercicios, de los que les escribí cómo era la fórmula, ahí en el pizarrón, para que hicieran estos cálculos, ¿sí? Después vamos a continuar haciendo cálculos porque acá no termina el problema, sino simplemente es parte del inicio de lo que queremos hacer con la composición centesimal. Y que es determinar la fórmula mínima o empírica de una sustancia, de un compuesto, y la fórmula molecular. ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? La fórmula empírica es la que me indica la proporción más simple entre el número de átomos de los elementos que lo conforman. Por ejemplo, hay dos ejemplos acá. Uno sería el peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada, que, ¿cómo se llama? Agua oxigenada, agua con un átomo más de oxígeno. El agua es H2O, el agua oxigenada es H2O2. Esa es la fórmula molecular del agua oxigenada, del peróxido de hidrógeno. Pero la fórmula empírica sería la mínima relación entre ellos dos. Es decir, un átomo de hidrógeno por un átomo de oxígeno. ¿Sí? En el caso del agua, ¿sería lo mismo o sería H2O? No, la fórmula empírica coincide con la fórmula molecular, que suele suceder eso. En el caso del agua es H2O, la mínima relación entre los átomos. Y también es la fórmula molecular del agua. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso siguiente que muestro aquí, tenemos dos compuestos, que uno se llama eteno y el otro propeno. Son compuestos orgánicos. Como verán, las fórmulas moleculares
Uno tiene 2 átomos de carbono y 4 de hidrógeno, otro tiene 3 átomos de carbono y 6 de hidrógeno. Pero la fórmula empírica de ambos compuestos es CH2. Es decir, esa es la mínima relación, la más sencilla entre los átomos de carbono y de hidrógeno. ¿Mm? Acá en este caso la fórmula empírica no se corresponde con la fórmula molecular. ¿Mm? Y podemos tener compuestos, como en este caso, que tengan la misma fórmula empírica pero distinta fórmula molecular. ¿Por qué necesito hacer esa diferencia? Porque el porcentaje me puede llegar a dar la fórmula empírica y no la molecular. Entonces, me voy a valer de estos cálculos para obtener después la fórmula molecular y poder saber cuál es la verdadera relación que existe entre los átomos de cada elemento que forman una molécula. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Lo vamos a ver con un ejercicio. ¿Cómo hago para determinar, primero vamos a ver los pasos para determinar la fórmula empírica? Dijimos, ¿se ve bien este cuadro? Sí. Sí, Bien. Supónganse que yo en el laboratorio descubro el porcentaje en masa de cada elemento, es decir, lo tomo como dato. ¿Mm? A esos porcentajes voy a hacer de cuenta que tengo 100 gramos de muestra y los voy a transformar a masa. A esa masa en gramos de cada elemento, la voy a dividir en la masa molar o la masa atómica de cada uno de esos elementos. Y voy a obtener moles. Y a esos moles los voy a dividir por el número más pequeño y voy a obtener la fórmula empírica. Esto se los voy a dejar aquí porque ese es el procedimiento. Ahora vamos a ver cada uno de estos pasos con un ejemplo. No es difícil, es sencillo, nada más que hay que verlo, cómo se hace. Porque es un método, y los métodos los aprenden fáciles. La fórmula molecular, dijimos que puede ser igual a la fórmula empírica o a un múltiplo de ella. Entonces la fórmula molecular va a ser igual a la empírica por un número. Y ese número lo vamos a obtener haciendo el cociente de las masas. Si n es igual a 1, la fórmula empírica y la molecular serían iguales. Si difiere, es por el que tengo que multiplicar a la fórmula empírica para obtener la fórmula molecular. ¿Nos perdimos? No, profe. Bien, bien. Bueno, veamos un ejemplo. El ejercicio 22 de la guía. Si tengo un compuesto cuya masa molar es 140 gramos por mol y tiene la composición centesimal de 51,42% de carbono, 40% de nitrógeno y 8,57% de hidrógeno. Determinar su fórmula empírica y molecular. Dijimos, el primer paso es convertir los porcentajes a masa. Entonces, ¿qué hacemos? Hagamos de cuenta, en vez de tener un 100%, tenemos 100 gramos de compuesto. Entonces, esos porcentajes se transforman en masa. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. En el segundo paso, voy a dividir esas masas en las masas molares. En el carbono, los 51,42 gramos los divido en 12 gramos y estoy transformando las masas a moles, porque ahora tengo moles. Voy a tener 4,28 moles, 2,86 moles y 8,57 moles. Ahora, lo que sigue es parte del método que no tiene una explicación desde el punto de vista de la química, sino es matemática, ¿sí? A cada uno de los resultados los voy a dividir por el menor. De estos 4, el menor es 2,86. Entonces divido y me da 1,5, 1 y 3 como resultado. Si esos números no son enteros, como en el caso del carbono, que es 1,5, lo voy a multiplicar por el menor número que me permita obtener un número entero.
que en este caso es 2. Y voy a obtener para el carbono 3, para el nitrógeno 2, para el hidrógeno 6. Esos números que me dan ahí son los coeficientes de la fórmula empírica, el coeficiente atómico de la fórmula empírica, que es la que encontramos en el punto 4. Cuya masa... Profe, Sí, en caso de que el menor sea el carbono, en este caso, 4,28, ¿lo tenemos que dividir en el mismo? a todos en el número más pequeño. Claro, supongamos que no tenemos el nitrógeno. Sí, ¿Lo dividiríamos todo por carbono? exactamente, sí, sí, tal cual. Tengo que identificar cuál es el menor número y lo dividimos por eso a todos los resultados. Generalmente, porque generalmente es así, me dan números aproximados a enteros. Por ejemplo, me puede llegar a dar 2,99. Bueno, lo voy a aproximar a 3. Generalmente es así. Yo puse este ejercicio en particular porque hay excepciones, como en este caso, que no me da un número entero y que tengo que multiplicarlo por un número para que me dé un entero. ¿Sí? Entonces acá descubrí que el carbono tiene 3, coeficiente 3 atómico, el nitrógeno 2 y el hidrógeno 6. Esa es la fórmula empírica. Ahora tengo que ver si esa fórmula empírica coincide con la fórmula molecular. Fíjense que arriba en el problema me da como dato la masa molar. Entonces, para obtener ese coeficiente n por el que tengo que multiplicar la fórmula empírica, voy a tener que hacer la división entre masas. La del mol, que es 140, y los 70 de la fórmula empírica. Ya al ver la diferencia me doy cuenta que la fórmula molecular no es igual a la empírica porque pesa más. Entonces, pesa el doble, digamos. Entonces, por lo tanto, el número por el que tengo que multiplicar la fórmula empírica es 2 para obtener la fórmula molecular. Entonces, el verdadero compuesto tiene 6 carbonos, 4 nitrógenos y 12 hidrógenos. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Nada más que hay que ser prolijo. Voy a verlo, voy a salir de la pantalla para ver las chats. Lo último que acabo de explicar, ¿no entendió, Elías? Peralta, lo anoto. O sea, vuelvo a explicar, acá hay que ser muy meticuloso en los pasos que tengo que seguir, pero es como un método y como método no tienen dificultades en poderlos recordar. Primero, tengo que transformar los porcentajes en masa. ¿Cómo hago eso? Tomando 100 gramos de compuesto. En el segundo paso voy a dividir las masas de los elementos que están presentes, dividido su masa molar. Y voy a obtener números adimensionales, porque estoy dividiendo, perdón, moles, porque estoy dividiendo gramos por gramo mol. Y obtengo moles. A esos números que obtuve de moles, los voy a dividir a todo por el menor. Y eso me va a permitir obtener los coeficientes, ¿sí? Los coeficientes de la fórmula empírica. Los coeficientes atómicos. Entonces, si esos números me dan entero, directamente forman parte de la fórmula empírica. Si no me dan enteros, como en este caso 1,5, cuando me da 1,5, 1,6, 1,4, voy a multiplicar por el número menor que me permita obtener un entero.
Y de esa manera obtengo la fórmula empírica. Calculo la masa de la fórmula empírica y entre la masa molar, tengo que tener el dato de la masa molar para poder hacer después esta división. Si no, hasta ahí llega un problema, es decir, obtener la fórmula empírica. Si divido la masa molar en la masa empírica, ¿qué voy a obtener? El coeficiente por el cual tengo que multiplicar a la fórmula empírica o mínima para que me dé la fórmula molecular, que en este caso es 2. ¿Estamos? Para terminarlo de entender, hay que resolver. ¿Sí? Bueno. Para eso vamos a resolver algún ejercicio de estos que estábamos. ¿Alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda respecto de esto? Para volverlo a repetir. Si no, a hacer. Yo les voy a plantear ahora un problema y ustedes cópienlo. No entendió Darío, ¿de dónde sale el 70? Bien. Bien, Darío, ahora te explico. Esos 70 es una masa que se obtiene de multiplicar 3, como hacemos las masas molares, de 3 por 12, de 2 por 14, las masas de los moles de átomos, los moles de átomos. El AR, digamos. 3 por 12, 2 por 14, más 6 por 1. De ahí sale 70. ¿Estamos? ¿Se entendió, Darío? Bien, entonces veamos un problemita. Vamos a resolverlo para ver si entendimos lo que hay que hacer. Vamos a ver cuál era el que tenía de problema. Veamos esta. Es una sustancia cuya masa molar es de 60 gramos por mol, es decir, en la masa de un mol. Está basada en la fórmula molecular, que es la que nosotros desconocemos. Dice, tiene una composición centesimal de 20% de carbono, de oxígeno, y 46,66% de nitrógeno y 6,66% de hidrógeno. Determinar las fórmulas empíricas y moleculares. ¿Se animan a hacerlo solo? Fíjense el enunciado, copienlo al enunciado y yo voy a dejar puesta la filmina anterior donde está explicada cómo se debe hacer el cálculo. ¿Estamos? ¿Están ahí todavía? Espere. No, si no lo voy a cambiar. Cuando ustedes terminen de copiar, me avisan y yo ya lo pongo al anterior. Por eso es importante que tengan la guía. La guía la tienen que tener más o menos ahí de mano. ¿Está? Bueno, no se puede con todo. Avísenme cuando
cuando quieran para cambiarles al método. ¿Puedo ir atrás? Aquí. ¿Cómo deberían hacerlo? ¿Mm? A ver, vamos a ver. A ver, Esteban, ¿qué te dio? H4, N2, H4, CO. ¿Esa sería la fórmula molecular o la empírica? Bien, así es, Esteban. Exactamente, la fórmula empírica coincide con la fórmula molecular. ¿A qué te referís, Franco, cuando decís cuál era el último elemento? No, nada. Ah, bien, bien. Sí, de acuerdo a lo que hizo Esteban, digamos, y a lo que debería ser, el cálculo debería dar exactamente lo mismo, la fórmula molecular que la empírica. ¿Algún otro ya lo pudo calcular? Tiene que quedar así. Tanto que son como 30. ¿Nadie va a abrir la boca? Lo que yo no sé, profe, es que cuando divido, por ejemplo, un número,
6,60 dividido en 1,66 me da 3,97. Si lo dejo ahí o lo pongo como 4. No, ahí voy a redondear. Generalmente no me dan números exactos, pero sí aproximados a un entero. Es Ponelo en distinto 4, a que me dé 1,5, ¿me entiendes? Ahí sí que no puedo redondear, porque ahí estaría errándole por mucho. En cambio, si me da así un valor como te da vos, eso es más bien 4. Entonces lo dejo como 4. Ok, ok, ok. Martina, ¿ibas a hablar recién? No, iba a decir que lo sigo haciendo al mismo porque se me complica. Bien. Acá la historia es intentar hacer las cosas, porque como yo digo siempre, que yo las haga, me puedo equivocar como me equivoco a veces, por supuesto, pero que yo las haga, tengo una idea de cómo hacerlas y las puedo plantear. El tema es que si no lo hago por primera vez, nunca voy a entender cómo es el proceso para hacerlo. Yo se los puedo explicar, de hecho se los voy a explicar ahora, pero lo interesante es que intenten plantearlo, aunque nos equivoquemos, pero podamos corroborar a partir de lo que yo resuelvo ahora dónde está el error. Ahora yo lo voy a resolver y vamos a, entre todos, darnos cuenta. Sí, ya lo pongo en la otra pantalla, Leandro. La del ejercicio. No, Elías dijo eso, profe. Ah, perdón, Elías. Perdón. La del ejercicio. ¿Esta? Creo que dice la del procedimiento. Ah, perdón, porque ya me fui del... Mientras pongo esta pantalla no puedo ver el chat, así que alguien me tiene que ayudar. Aquí esta quiero ver. Ahora lo vamos a resolver y vamos a seguir los pasos. Voy a salir de la pantalla, voy a resolverlo y vamos viendo los pasos, ¿sí? Lo que sí me tienen que dar los datos porque no los tengo yo acá visibles. Entonces tenemos un compuesto que pesa 60 gramos por mol, ¿no es cierto? Entonces la masa molar y el otro dato que tengo son los porcentajes. ¿Me los pueden decir, por favor? Tiene de carbono. 20% de carbono, 26,66% de oxígeno, 46,66% de nitrógeno y 6,66% de hidrógeno. Bien, esos son los datos que tengo. Lo primero que tengo que hacer, punto 1, es transformar estos porcentajes en masa. ¿Cuál es la masa que voy a tomar? 100, como el 100% para poder tomar esos mismos números. Entonces, ahora tengo, en el primer paso, 20 gramos de carbono, 26,66 gramos de oxígeno, 46,66 gramos de nitrógeno y 6,66 gramos de hidrógeno. ¿Sí? ¿Estamos ahí? En el segundo punto voy a transformar estas masas en moles. ¿Y eso cómo lo hago? Dividiendo las masas, problema en las masas atómicas de cada uno de los elementos. Para el carbono va a ser igual a 20 gramos dividido 12 gramos por mol. En el oxígeno va a ser 26,66 gramos
dividido 16 gramos mol. Me voy de la pizarra, me parece. Para el nitrógeno, dividido 14 gramos mol. Y para el hidrógeno, 6,66 dividido 1. ¿Qué valores me da esto? Para el hidrógeno me va a dar 6,66, porque divido la masa. 6,66, ¿qué? Moles. ¿Sí? 20 dividido 12, ¿cuánto me da? 1,7. 1,66, 6, ¿no? Está redondeando ahí. Acá no redondeo todavía. Voy a colocar, me da así, ¿verdad? Sí, profe. El segundo me da también 1,63 o 65. también me daba lo mismo. Y del nitrógeno, 3,3. 3,33. Bien, y el hidrógeno 6,66. Estos 4 números de moles que encontré, voy a identificar cuál es el más pequeño. El más pequeño es este, que coincide con este. ¿Estamos hasta ahí? ¿Elías? Bien. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a dividir todos estos números de moles por el más pequeño. Entonces, acá voy a dividir en 1,666. A este también. A este también. Y el de hidrógeno también. De esos cocientes, acá sí que voy a redondear. Esto me va a dar 1, obviamente. Este también me va a dar 1. 3,33 dividido 1,66 me va a dar aproximadamente 2. 2. 2. Disculpen el lío, pero no me alcanza la pizarra. Y para el hidrógeno me va a dar 4, ¿verdad? Aproximadamente 4. Esos números que obtuve son los coeficientes de cada uno de los elementos que van a conformar la fórmula empírica. Voy a pasar acá un poquito. Ya está. Es decir, acabo de obtener con este método los coeficientes de la fórmula empírica. ¿Qué tiene? Un carbono que no se coloca, un oxígeno que no se coloca el 1 porque se sobreentiende, 2, 4. Esta es la fórmula empírica o mínima. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Cómo hago para saber la fórmula molecular, si coincide o no? Voy a calcular la masa de esta fórmula mínima. Yo para diferenciarla voy a poner masa mínima, así. Entonces tengo que sumar 12 más 16 más 28 más 4, que son las masas estas. Esto me da 60. También. Por lo tanto, recuerden que yo tenía el dato de la masa molar. Si la masa mínima coincide con la masa molar, significa que la fórmula empírica y la molecular serán iguales. Pero si tengo alguna duda, voy a calcular n, que es el coeficiente por el cual tengo que multiplicar a la fórmula empírica para obtener la molecular. ¿Y cómo se obtiene eso? Dividiendo la masa molar, que sería la del mol, dividido la masa mínima, que acá en este caso es 60 y 60. Y esto me da igual a 1. Cuando n es igual a 1, la masa empírica y la molecular son iguales. ¿Se entendió? Sí, profe.
Bien, Mica. ¿Qué es esa última parte? La última parte aquí, estos coeficientes que obtuve acá al hacer estas operaciones matemáticas, van a ser, estos valores van a ser los coeficientes de cada uno de estos elementos en la fórmula empírica. Es decir, me está indicando que esa fórmula empírica está conformada por un carbono, un oxígeno, 2 nitrógenos y 4 hidrógenos. Entonces, calculo su masa y si coincide con la masa molar, es que la fórmula empírica es igual a la fórmula molecular. Si no coincide, voy a tener que hacer esta división para obtener el número por el cual tengo que multiplicar a la fórmula molecular. A la fórmula empírica para obtener la molecular. Para terminar de internalizar estos cálculos, vamos a hacer otro. Y con esto terminamos la clase. ¿Se ve acá? Sí, profe. Sí, profe. Un compuesto cuya masa molar, acá en este caso 140, tiene una composición centesimal de 51,42 de carbono. No veo cuánto tiene de oxígeno y 857 de hidrógeno. Determinar la fórmula empírica y molecular. A resolver este ejercicio y cuando termine vemos cómo se calcula.
¿Cómo vamos? ¿Y cómo le quedó la fórmula empírica? Darío. Le dijiste que ya lo hicimos. ¿Alguno resolvió? Profe, Sí. ¿por qué multiplicar por 2? Aquí multiplico por 2 porque no me da un entero. Martina, me da el primer cálculo, me da 1,5. Y cuando eso me sucede, tengo que multiplicar por un número que me permita obtener un entero. Ah, claro, claro. Porque los coeficientes tienen que ser enteros. Entonces, para el carbono me da 3, para el nitrógeno 2 y para el hidrógeno 6. Y esa sería la fórmula mínima. Profe, ¿Sí, Leandro? y si multiplicando por 2 no me da, sigo por 3, y así, ¿no es cierto? Sí, generalmente es por 2 nomás, porque es el número menor, porque la mayoría de los números enteros son pequeños y son múltiplos de 2 generalmente. Ok. Así que medio raro que la encuentre por 3. Entonces obtengo la fórmula empírica, que sería esta que está acá. Esta es la fórmula empírica. Entonces debería calcular ahora la masa de esta fórmula empírica, que sería 3 por 12 más 28 más 6. Que es algo así como 70, ¿no es? 70. Bien. Entonces, esta masa me da 70, que verán que no coincide con la masa molar. Entonces, eso me da un indicio que la fórmula empírica no es igual a la fórmula molecular. Entonces, esa masa molar, la M grande, la voy a dividir en la M pequeña, que sería la masa de esto. Sería 140 gramos por mol dividido 70. Y esto me da igual a 2. 2. Y este es N.
el número por el que tengo que multiplicar esta fórmula para que me dé la fórmula molecular. Entonces, la fórmula molecular sería carbono 6, nitrógeno 4, hidrógeno 12. ¿Vamos? Sí, profe. Sí, profe. Salió bien. ¿Alguien más? ¿Alguien pudo calcularlo? Elías, ¿tenías dudas? O Darío que decía que ya lo habíamos hecho. Bueno, yo les voy a recomendar que, bien Darío, perfecto. Lo que les voy a recomendar es que agarren la guía, resuelvan ejercicios, porque la próxima clase ya cerramos esto y pasamos a otro tema. ¿Mm? Así que... ¿Me escucha, profe? ¿Sí? Sí, la escucho perfecto. En lo que es si multiplico a 1 por 2 a los otros también. Sí, claro. Ah, Cuando multiplico esa es mi duda. cuando multiplico para redondear aquí, en este caso, todos los otros también tienen que ser multiplicados, porque si no, no resultaría igual. ¿Mm? Tengo que Ok. Bueno, en función de que viene la profe ya, como les decía, la clase que viene ya cerramos este tema, apenas comenzamos, no más, ya empezaríamos por uno nuevo. Así que todas las dudas que puedan tener, agarren la guía y resuelvan. Tienen el 26 para que lo resuelvan para la próxima clase, el número 26, que es este. Anoten el número. Y el número 13 de la autoevaluación que está en la guía. 26 de la guía y 13 de la autoevaluación. Profe, ¿esa guía está en el campus? Está en el campus, ¿sí? Ah, Está esta unidad, la 4. Cuando empezamos un tema, nosotros colgamos ahí en el campus la guía correspondiente. Así que bueno, con esto terminamos por hoy. Profe, Sí. Estas guías no son las que tienen que estar en las carpetas de actividades, ¿no? No. Nosotros no hacemos carpeta de ejercicio. No tenemos que completar esa carpeta. Esto es más que todo para que ustedes se ejerciten, digamos. Lo que sí tienen la obligación después con el laboratorio, pero bueno, eso será en su debido momento. Bueno, gracias, profe. Muy bien, Joana. Bueno, me voy porque ya va a llegar la profe y así no nos encuentra todavía en clase. Profe, una última pregunta. Sí, Elías. El 2S que nos da, ¿en qué lo dividimos? ¿A qué, perdón? ¿Al valor de 70? Sí. Acá lo que dividimos es la masa de la fórmula empírica, o sea, la calculo y me da 70. Y esta masa molar, que es la del problema, divido la masa molar en la masa empírica. Sí, y ese 2 que nos da... Ese 2, n, es el número por el que tengo que multiplicar la fórmula empírica para obtener la fórmula molecular. Por eso, duplico la cantidad de átomos que tiene, porque multipliqué por 2. Y entonces de 3 pasa a 6, de 2 pasa a 4 y de 6 pasa a 12. El doble. Ok. Bien. ¿Listo? ¿Algo más? No, bueno. De mi parte ya está. Listo, bueno, entonces nos estamos viendo el lunes que viene. Que tengan una buena cursada esta semana y hasta el lunes que viene. Bueno, gracias, profe. Chao.